Banco Central de la República Dominicana en los últimos días ha estado aplicando una política monetaria expansiva. ¿Qué significa eso? Eso significa que utiliza los diferentes instrumentos para colocar más recursos a menor tasa de interés. En primer lugar, la semana pasada, liberó 20.500 millones de pesos, disminuyendo en algo más de 2 puntos porcentuales el encaje legal del sistema financiero. Son tasas de encaje diferentes, la que existe, por ejemplo, entre los diferentes tipos de bancos, y lo que hace el Banco Central, le baja 2 puntos y libera entonces recursos del encaje. Recuerden que el encaje es básicamente la cantidad de recursos que tienen que guardar los bancos a partir de cada peso de depósito. Si recibe, por ejemplo, 100 pesos de depósito, tiene que guardar 14. Esos 14 lo guarda en el Banco Central para cuando necesita liquidez o simplemente tener ahí una cierta capacidad del Banco Central para controlar los agregados monetarios y de esa manera, pues, influir sobre lo que sería la influencia o el efecto que tiene la política monetaria sobre la actividad económica. Entonces, el Banco Central, cuando decide bajar de 14 a 12, para decir grandes números, de 14 a 12, el encaje legal de los bancos comerciales, lo que hace es liberar recursos. En total, en términos totales, se estaría liberando 20.500 millones de pesos que va a diferentes sectores que pueden utilizarse. Por ejemplo, para adquirir maquinarias, para adquirir viviendas, para consumir, y todo esto tiene como efecto pues una aceleración del ritmo de la actividad económica. Eso ya lo habíamos comentado. Pues bien, ahora el Banco Central lo que decide es reducir también la tasa de interés de referencia. La tasa de interés de referencia es la tasa de interés que utiliza el Banco Central, a partir del cual define también lo que es el corredor de tasas de interés, es decir, define lo que es la tasa de interés que paga sobre los depósitos remunerados que tiene y también la tasa de interés la cual cobra a aquellos que quieren utilizar la facilidad de liquidez del Banco Central. Esos son los dos elementos, digamos, que estaría pues, utilizando el Banco Central. Tasas de interés que paga, tasa de interés que cuando, por ejemplo, se van a prestar entre los bancos se estarían cotizando, entre ellos los préstamos. Entonces, ahí el Banco Central define lo que es su tasa de interés de referencia y esa tasa de interés de referencia o de política monetaria influye sobre todas las tasas de interés. Por ejemplo, influye sobre la tasa de interés activa, influye sobre la tasa de interés pasiva. Si quieren tener más información sobre el impacto que tiene la tasa de interés de referencia, que es de política monetaria, sobre la tasa de interés activa y sobre la tasa de interés pasiva, les recomiendo que vayan a la revista Ciencia y Sociedad o escriban de INTEC o escriban en Google Jaime Ariste Escuder, impacto tasa de interés de política monetaria, tasa de interés activa, tasa de interés pasiva, puede escribir todo eso y le va a salir entonces el artículo. Le va a salir un artículo donde ahí se va a ver el impacto que tiene la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés tanto activa como pasiva. Si yo lo hiciera rápidamente, tasa de interés, ustedes verán cómo le redirecciona a lo que sería la página del INTEC y allí entonces ustedes lo pueden bajar ese artículo. También, si quieren uno más resumido, pueden hacerlo Jaime Ariste Escuder tasa de interés activa, por ejemplo, y pueden entrar en el blog y ahí pueden también entonces encontrar lo que sería ese artículo. Si quieren el artículo más detallado, pues pueden ir a la revista Ciencia y Sociedad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y ahí está el documento con mayor detalle. Ahí está el documento donde usted puede verificar, por ejemplo, si el Banco Central decide reducir de 5,75 a 5,25 la tasa de interés, es decir, 50 puntos básicos, ¿qué influencia puede tener eso sobre la actividad económica en general por el hecho de que le va a bajar la tasa de interés activa y también puede verificar cuál es el impacto que tiene sobre la tasa de interés pasiva? Por ejemplo, si usted quiere saber en cuánto tiempo le va a subir la tasa de interés o en cuánto tiempo le va a bajar la tasa de interés ante una decisión del Banco Central, simplemente usted va al modelo y verifica
ahí cuál sería la magnitud de la medida y va a darse cuenta entonces cuánto tiempo le va a durar a usted, por ejemplo en este caso, que el Banco Central decidió reducir la tasa de interés de referencia, cuánto tiempo le va a tomar para que a usted le bajen la tasa de interés y en qué magnitud también. Miren, ahí está el artículo, si lo quieren lo pueden ver. Influencia de la tasa de interés de política monetaria sobre la tasa de interés activa y pasiva. Si usted lo analiza, usted verá ahí, por ejemplo, lo que es la tasa de interés overnight, la tasa de interés activa, la tasa de interés pasiva, y usted puede a partir de ahí pues calcular lo que sería el impacto que va a tener ahora esta decisión del Banco Central de reducir la tasa de interés. Va a reducirse la tasa de interés tanto activa como pasiva. En este trabajo usted se puede dar cuenta de lo que sería el tiempo que toma ese ajuste y la magnitud que sería el ajuste. Usted puede encontrar, por ejemplo, aquí, este es el efecto de la tasa de interés de referencia sobre la tasa activa, en cuánto tiempo usted llega, por ejemplo, al efecto. Si usted estaría, por ejemplo, en este caso, aumentando la tasa de interés en un punto porcentual, que sería 100 puntos básicos, usted le tomaría, por ejemplo, 5 meses para llegar a que se manifieste eso, un aumento de un punto en la tasa de interés activa y así sucesivamente hasta llegar a superar ese punto y colocarse en 2.5 puntos porcentuales la tasa de interés activa. Y con relación a la tasa de interés pasiva, usted también puede hacer el análisis y aquí estaría el movimiento. O sea que fíjense que el movimiento de la tasa de interés pasiva es menor, es 1.6. Lo que significa es que cuando aumenta la tasa de interés activa, la de referencia, la tasa de interés activa crece más que la tasa de interés pasiva. Entonces, lo que habría que ver es si también es el efecto simétrico, en el sentido de si ahora el Banco Central reduce la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos, entonces la reducción de la tasa de interés activa, que es la que usted estaría pagándole al banco, esa tasa de interés debería reducirse más de lo que se debería reducir la que a usted le está pagando el banco. Le digo todo esto porque a la hora de usted, por ejemplo, ir al banco a negociar, si ya el Banco Central redujo la tasa de interés de política monetaria, usted debería pues percibir una reducción de su tasa de interés. Ahora, lo lamentable es que cuando usted también vaya al banco a depositar dinero, pues le van a pagar una menor tasa de interés. Así que eso se lo dejo acá para que ustedes vean lo que sería el impacto. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, ¿por qué el Banco Central toma esa decisión? ¿Por qué el Banco Central toma la decisión de reducir en 50 puntos básicos la tasa de interés de referencia y por qué reduce en 2 puntos porcentuales el encaje legal? Y libera 20.500 millones de pesos que van a ir a diferentes sectores productivos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la economía dominicana? Bueno, el Banco Central publicó, y aquí yo creo que vale la pena que ustedes lo busquen en detalle, aun cuando lo voy a analizar, publicó un excelente artículo, está en su página web. Recuerden que la página web del Banco Central es www.bancentral.gov.do, www.bancentral.gov.do. En la sección izquierda usted va a encontrar lo que se conoce como una pestaña que lleva por título Página Abierta. Y en Página Abierta usted le da un clic y ahí le va a llevar a este último o más reciente de los artículos publicados allí, que lleva por título ¿por qué el Banco Central redujo el encaje legal y su tasa de política monetaria? Esto está elaborado por el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, un departamento que tiene excelentes técnicos allí y por lo tanto puedo decir que es un muy buen trabajo que explica el por qué el Banco Central decide reducir su tasa de interés y también reducir el encaje legal, es decir, por qué el Banco Central aplica una política monetaria más expansiva. Y esto el Banco Central lo explica tomando en consideración tanto efectos o elementos internacionales como elementos locales. Y comenzando con los efectos, digamos, o elementos internacionales que nos están afectando a nosotros acá en la República Dominicana, pues el Banco Central comienza con esto, con los precios del petróleo.
fíjense lo que ha sucedido con los precios del petróleo. Fíjense que el año 2016 hubo una tendencia hacia el alza de los precios del petróleo. Fíjense que partió desde unos mínimos de 26, 27 dólares y llegó a concluir el año en un nivel de el entorno de 53, 54 dólares. Pero fíjense que después de haber llegado a un máximo en febrero, fíjense cómo comienza a disminuir. Fíjense cómo comienza a disminuir los precios. Fíjense que en julio estaríamos en el entorno de los 50 dólares. Específicamente estaríamos en 49.60 más o menos al momento en que se realice esta gráfica por parte del Banco Central. Este es el precio del barril de petróleo, dólares por barril de petróleo, 49.60, alrededor de 50 dólares, si usted quiere, alrededor de 50 dólares. Es verdad que no estamos acá, que estábamos a febrero del año 2016, pero tampoco estamos en los 54, 55 dólares que llegó el barril. Es decir, que estamos con 10 puntos hacia abajo. Es decir, que lo que sería la presión que pudo haber existido por la economía internacional sobre la tasa de inflación interna, que es lo que se conoce como inflación doméstica, provocada por incrementos de los precios internacionales de los combustibles sobre la economía local, estaría, digamos, cediendo, estaría disminuyendo esa influencia. Y ante esa situación, ante esa reducción en los precios del barril de petróleo, ante esa menor presión sobre el barril de petróleo, entonces hay un elemento que crea una mayor holgura al Banco Central para poder aplicar una política monetaria más expansiva sin tener incertidumbre o miedo con relación a lo que pudiera ser el impacto sobre los precios. Ese sería un primer elemento. Vamos a ver otro elemento en el próximo segmento, otro elemento vinculado con la economía internacional que también influye sobre la decisión del Banco Central de reducir su tasa de interés de referencia, de reducir su encaje legal y de aplicar en consecuencia una política monetaria más expansiva. Vámonos a la pausa.